Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Luanda Talks. Esto es Primera Llamada. Primera Llamada. Esto es Segunda Llamada. En unos momentos más comenzamos. Segunda Llamada. Hola, buenas tardes. Luis Rodrigo. Dame un segundo. Aquí estamos, Armando. Perdón, Luis Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Armando? ¿Tú? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a todos a una edición más de Luanda Talks. El día de hoy, jueves, como cada jueves nos reunimos aquí para compartir temas de interés en nuestra plataforma de Luanda Consultores. Y el día de hoy, pues tenemos aquí al doctor Luis Rodrigo Reynoso. Él es médico cirujano, partero, cirujano plástico, reconstructivo, ¿sí? Pero yo creo que mejor preséntate tú, Luis Rodrigo. Bienvenido, ¿cómo estás? No, hombre, Armando, pues muy bien, muchas gracias. Oye, por ahí ahorita estaba viendo el eslogan de Landa Consultores de asegúrate de vivir chulada, de verdad. Sí. Me generó mucho eco. Fíjate que ese es el eslogan precisamente y me gustó a mí también mucho el que tú manejas en tus redes, que es preocúpate por la belleza de adentro y yo me ocupo de la de afuera, ¿no? Así es, busca la belleza interior, del exterior me encargo yo. Eso. Perfecto. Leo Rodrigo, pues qué gusto tenerte por aquí en Luanda Talks. Un placer, obviamente, que nos acompañes el día de hoy. Y el día de hoy, pues a todos los que nos estén acompañando en nuestra transmisión en vivo y los que lo vean también en emisión posterior, platicarles, el tema de hoy es importante, se llama labio leporino, ¿verdad? Una perspectiva humana. ¿Sí? Platícanos, Luis Rodrigo. Platícanos primeramente un poco de ti y de ahí vamos partiendo. ¿Te parece? Va. Pues mira, así como lo platicamos fuera de esta edición, te decía que surja más como una charla entre cuates, que me gustaría poder realmente platicarlo y por eso es la perspectiva humana, porque a veces a nosotros como médicos se nos olvida que los términos que utilizamos pues son términos que pocos conocen,
y de pronto nos envolvemos en una burbuja médica y nos cuesta trabajo comunicarnos precisamente con las personas para hacerles ver un poquitito esa perspectiva que pudiera ser inclusive de provecho para ser mucho más incluyentes en todo tipo de situaciones. Yo soy médico general y tengo 2 especialidades, una en cirugía general y laparoscopía y otra más en cirugía plástica, reconstructiva y estética. Soy egresado de la Universidad de Aguascalientes, de donde soy originario. Luego me mudé para Monterrey para hacer cirugía general y laparoscopía. Y posteriormente hice cirugía plástica, reconstructiva y estética en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva en Guadalajara, Jalisco. He sido muy inquieto durante toda mi formación y bueno, por ahí tu esposa, que fue la que nos recomendó por ahí para esto, te podrá decir un poquitito al respecto. Y me encanta andar viendo cuáles son las perspectivas del mundo en todos los aspectos. Y cuando me topé precisamente durante mi formación en cirugía plástica con lo que era el labio y paladar hendido, que no tenía ni siquiera idea de la magnitud de esta problemática o de este defecto congénito, fue donde me gustó un poquitito más rascar al respecto. Y te cuento un poco que el labio leporino, como lo conocemos, pues prácticamente todos los de habla hispana, pues viene un poquitito del griego, que es lepos, que es liebre, y quiere realmente hacer semejanza hacia que las liebres tienen abierta en la línea media lo que es el labio, y precisamente es lo que llega a pasar muy similarmente con estos pacientes. ¿Qué es lo que llega a pasar? Durante el desarrollo embrionario llega a haber algún defecto como tal en lo que es el desarrollo o en la creación de un humano, en donde por algo primero somos como seres realmente laminares y de ahí comenzamos a envolvernos hasta que finalmente se llega a cerrar por completo nuestro macizo facial y llega a pasar que en esta parte no se llega a cerrar por completo y pudiera quedar una brecha en los 2 lados o una brecha solo de un lado, pero esto puede llegar a incluir tanto el labio como el paladar. Y de hecho, aquí llega a pasar lo que te comentaba desde un principio, ¿no? Hay veces que desconocemos en algún momento que hay personas que probablemente por fuera no lleguemos realmente a observar absolutamente nada, pero de pronto escuchemos que su voz es gangosa. Y a veces creemos que esto es algo voluntario, que simplemente nunca se dedicaron a pronunciar bien las cosas. ¿Y por qué no? Yo debo admitir que cuando estaba en la primaria, secundaria, inclusive hasta preparatoria, quizás en universidad, yo llegaba a realizar chistes de gangosos y lo hacíamos de una manera tan natural y creíamos realmente que era algo tan chistoso. Y cuando de pronto me topo en la especialidad y en la subespecialidad con que esto es un defecto del nacimiento que es completamente ajeno a ellos, tanto a sus padres como a ellos, y que no importa cuánta enseñanza, cuánta dicción practiquen, jamás va a lograr ser completamente normal. ¡Wow! Okay. En ese momento me cayó el peso sobre todo lo que yo había hecho, sobre todos esos chistes que dije, diablos, ¿no? ¿En qué momento de ignorancia llega uno precisamente a crear tantos chistes? Y sobre todo que seguramente hemos llegado a herir a muchísimas personas directa e indirectamente con nuestros comentarios. Claro. Sí, sobre todo, como tú dices, ¿no? A lo mejor somos una cultura que hacemos broma de muchas cosas y a veces pues las bromas ni siquiera tenemos conocimiento de dónde vienen. Sí, porque, a ver, antes de que supieras un poquitito acerca de este tema, ¿tú sabías que las personas gangosas eran porque tenían paladar hendido? No, definitivamente no. Acabo de aprenderlo ahorita que me lo dijiste antes de que entráramos a cámara, ¿no? La verdad es que es un tema que como bien dices, ¿no? A lo mejor lo vamos repitiendo año con año, desde la primaria, luego vienen los chistes, pero nunca le ponemos a raíz, ¿no? Buscar la raíz de por qué es eso, ¿no? Digo, y qué padre que tú te encuentras ahora en este asunto del labio leporino. Me platicabas, Luis Rodrigo, que tú parte de lo que tú haces dentro de esta parte del labio leporino también es estar buscando en comunidades, acercándote a las comunidades. Claro, para esto me gustaría a lo mejor darles un poquitito un preámbulo de qué es o qué condiciona esto, ¿no?
No forzosamente las personas tienen que tener el labio y el paladar involucrado o afectado. De hecho, pues aproximadamente un 30% viene únicamente el labio, un 40% llega a tener solo el paladar y a lo mejor un 56% globalmente pudiéramos hablar de que tiene involucrado tanto el labio como el paladar. Normalmente son más las niñas que los niños los que lo presentan en algunas entidades y luego se invierte en algunas otras y no hay un patrón tal que se pueda seguir o dar a conocer. Si hay algo bien claro dentro de todo esto es que uno, un bajo nivel socioeconómico sí va a estar relacionado con ello. ¿Por qué? Uno, consanguinidad. Normalmente en comunidades pequeñas siempre hay matrimonios entre primos, hermanos, primos segundos, o de alguna manera vienen relacionados en la familia, hasta prácticas de incesto que a lo mejor hoy a ti y a mí nos parecen cero apropiadas e inclusive completamente rechazadas, pero todavía siguen existiendo estas prácticas en las comunidades alejadas de México. También tiene que ver la cuestión genética, si desde un principio ya se presentó en un abuelo, en un tío, en un papá, en un hermano, va a haber cierta predisposición y existen ya números donde nos pueden marcar que si, por ejemplo, tú ya tuviste un hijo con labio y paladar hendido, muy probablemente tengas un 25% de probabilidad de que un segundo hijo lo vuelva a presentar, pero tampoco quiere decir que forzosamente se va a presentar. Otra cosa que nos ha llegado a pasar en la consulta es que de pronto dicen, pues es que ni en mi familia ni en la de mi esposo existe labio y paladar hendido. ¿Por qué se presentó aquí? Y empieza a haber hasta problemas maritales porque a lo mejor no me has dicho y no es mi hijo y pero no tiene por qué realmente presentarse en cada generación. Hay veces que se salta generaciones y en ocasiones se han puesto a investigar y dicen, sí, efectivamente, hubo un tío que nació pero vivió 2, 3 años y murió porque también pudo haber tenido algún otro tipo de malformación congénita, ya que no viene siempre aislado. En la gran mayoría de los casos, y afortunadamente, vendría aislado, pero en otras pudiera venir acompañado de otras malformaciones del corazón, manitas, riñones, y en estos casos es en donde se torna un poco más complejo y obviamente hay que dar prioridad a lo que es orgánico, porque hay que recalcar que aunque pareciera bastante severo y a lo mejor dice uno de que no, es que qué calidad de vida puede llegar a tener un niño con labio y paladar hendido, te soy sincero, si los dejáramos a los niños con labio y paladar hendido sin hacer cirugía, ellos pudieran vivir, tendrían esa capacidad de vivir. Obviamente su calidad de vida se ve mermada porque pues la comida se pasa de la boca a la nariz, frecuentemente están teniendo infecciones de vías respiratorias porque pues, la mucosa de la nariz no está hecha ni condicionada para estar recibiendo comida, ni estar recibiendo jugos gástricos, ni saliva como tal. Entonces, eso es lo que ocasiona realmente esos problemas. Y además, viendo un poquitito en la anatomía, pues nariz, boca y oídos está completamente relacionado. Entonces, si a uno le está fallando algo, pues probablemente el otro esté fallando y continuamente tienen también infecciones de oídos o problemas de garganta. Entonces, tiene que ir en equilibrio perfecto. De aquí, las otras condiciones o etiologías que pueden ir marcadas también es que puede verse relacionado con factores ambientales, radiaciones, o ciertos materiales o metales pesados en la región, e inclusive medicamentos o tóxicos como alcohol, tabaco que se hayan consumido durante el embarazo. Hay también algunas enfermedades como la obesidad y la diabetes que si se ha visto realmente influenciado, que si la madre era obesa y la madre era diabética, o al menos durante el embarazo, sufrió de un periodo de obesidad y de diabetes gestacional, hay una gran oportunidad de que el niño pueda tener este problema o este defecto en la cierre por completo de su labio y su paladar. Entonces, Rodrigo, a ver, quiero entenderlo para esto que me acabas de decir. El que sea un labio leporino no necesariamente es que hubo consanguinidad, ¿verdad? Que era hermano con primo o primo con primo, no es necesariamente esa la razón.
Exacto, es Porque ahorita tú multifactorial. te referías, ok, puede ser también nada más lo que decías, obesidad, o sea, no es que esta cuestión se dé nada más en ciertas comunidades o en ciertos lugares donde a lo mejor eso es muy normal, eso no es, eso es un mito. No, claro, claro. Ahora, sí hay que recalcar porque, bueno, te hago esta pregunta que les hago a veces a mis colegas o amigos cuando de pronto estamos en reuniones, ¿no? ¿Tú cuántos amigos tienes con labio leporino? Pues no, yo creo que en mi vida recuerdo a lo mejor a uno o dos que estuvieron conmigo en la escuela. Así es. No, no realmente no recuerdo tanto, pues no sé qué tan común sea esto, ¿verdad? Hablando de eso, por ejemplo, te puedo dar números, ¿no? En México se estima que alrededor de 1,451 niños nacen al año con labio y paladar hendido. Estamos hablando Ok. de que aproximadamente uno de cada 100,000 habitantes va a nacer precisamente con labio y paladar hendido. Y estamos hablando de que es algo que va a ser imposible, o al menos dentro de muchos años, que lo podamos realmente erradicar, ¿no? Porque Ok. ya viene precisamente marcado en el código genético, a lo mejor la alteración genética viene 2, 3 generaciones arriba o muchas más arriba, porque hay que recordar que hoy, por más que tú y yo nos consideremos mexicanos y realmente fervientes, porque sé que ustedes son también muy orgullosos mexicanos y vamos por todos lados con la bandera y el corazón y los tacos y el tequila, pues no somos más que una mezcla cultural, ¿no? Yo ya rascándole un poquitito más a mis ancestros, pues logro identificar que traigo ancestros libaneses, traigo ancestros españoles, y la raza pura como tal, y más en un país como es México, es bien difícil de encontrar. Ok. Y ahorita decías que, por ejemplo, una persona que tuvo labio leporino tiene 25% de probabilidad que sus descendientes también tengan labio leporino, Sí. ¿verdad? ¿Hasta cuántas generaciones? O nada más la primera. O sea, Infinito. si me pongo a buscar en mi árbol genealógico y allá un tatarabuelo tuvo labio leporino, corre un porcentaje de que yo también lo tenga. O que Claro, algún. de que alguno de tus hijos, si es que llegaras a tener más hijos, pudiera llegar a tener precisamente labio leporino. Ahora, obviamente, entre más generaciones se van brincando, pues menos oportunidad de que exista. ¿Te perdí un segundito? ¿Me escuchas? Sí, ya, te perdí. Me ibas a explicar el porcentaje. Te decía Se atoró que un entre poco. más generaciones se brinque precisamente la aparición, pues muy probablemente ya se haya perdido la posibilidad de que esto ocurra. Pero tampoco Ok. quiere decir de que si ya saltó 2 generaciones, la tercera no pueda aparecer. Siempre podrá ser una opción, y además de que, como te digo, hay 20,000 factores, ¿no? Que si deficiencia de vitamina A, que si de ácido fólico, que si hay consanguinidad, que si en la genética estuvo realmente involucrada, que si radiaciones, metales pesados, la obesidad y el sobrepeso y la diabetes durante el embarazo. Todo esto es como la gran burbuja de etiologías que pudieran existir, y lo complejo que realmente es. Obviamente están grandes fundaciones trabajando al respecto para tratar de investigar el cómo lograr romper esta aparición y de qué manera modificarlo, ¿no? Creo y estoy realmente confiado en que en algún momento se logrará hacer algo como hoy lo hemos logrado, ¿no? Hace 100 años a lo mejor decir que vivíamos o que teníamos una esperanza de vida de 70 y tantos años, pues era realmente difícil de pensar, ¿no? Y ahora se nos hace tan normal de que, ay, murió alguien de 70 años, muy joven, cuando la esperanza de vida antes era de 35 años, ¿no? Sí, es Y cierto. de igual manera yo creo que todo va a ir cambiando. Aquí, por ejemplo, yo creo que algo también bien importante de mencionar es, y lo que mencionas ahorita, me gusta meterme en las comunidades, y te cuento cómo me fui como adentrando más y realmente agarrando pasión por esta patología o esta entidad, donde de pronto en el instituto llegaban personas con sus trajes típicos, ¿no? Así como ustedes en Chihuahua tienen a los tarahumaras, pues acá entre Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas, justo en la arista de todos estos estados está la zona huirrárica o la de los huicholes.
Y de pronto nos llegaban los huicholes con todas sus prendas, y yo soy amante de todo este tipo de artesanías, donde yo, wow, decía, a ver, les quiero preguntar cuánto tiempo tardaron en hacer estas prendas y demás. Y cuando empecé a platicar con ellos, de pronto me topé con una persona magnífica que era el tío, y precisamente era el que fungía como traductor, porque poco español realmente podían hablar. Y cuando empecé a hablar con él, me decía, no, doctor, lo que pasa es que nosotros tardamos aproximadamente 2 o 3 días en poder llegar acá con ustedes al hospital. Ah, caray, ¿cómo que 2 o 3 días? Pero si son de aquí de Jalisco. Y me dice, sí, pero pues para poder llegar aquí, pues necesitamos transporte público, y solo sale uno al día al primer poblado, y luego otro al día al siguiente poblado, y luego después otro al día a la ciudad, y luego de ahí movernos de la central hacia este lugar, pues también nos lleva tanto tiempo y nos lleva tanto dinero. Y pues cuando pones a rascarle te fijas que pues en esas comunidades pues no producen nada, de dónde sacan dinero. Y de repente era un círculo vicioso donde realmente el gobierno les daba dinero mediante los programas estos de beneficencia social, y pues tenían que juntar 2 o 3 meses de lo que les mandaba el gobierno para poder llevar al niño realmente a una consulta hasta el instituto, y que ni siquiera era contemplar gastos de comidas, de traslados y demás. Pues mi mente se puso a volar y dije, no puede ser, ¿no? Y cuando le digo, oye, yo quiero saber realmente cómo viven, qué hacen allá ustedes, pues mi esposa y yo nos agarramos, nos fuimos de viaje, preparamos una 4x4 que nos prestaron porque nos dijeron que el camino era bastante difícil. Y cuando llegamos allá nos llevamos la gran sorpresa que al platicar precisamente con la gente, nos empezaron a decir que muchos niños seguían falleciendo porque la antigua creencia que existía en ellos, todavía hasta hace, te estoy hablando de 5 o 6 años, que fue cuando pude ir, más 7 años fue cuando fui por primera vez ahí, era de que si llegaba el niño con ese defecto congénito, ellos lo consideraban una maldición o un mensaje de la madre tierra para decirles que probablemente ese ser no tenía que existir. ¿Y cómo iban a comprobarlo? Cuando nacía un niño con labio leporino, lo metían en una cueva y lo dejaban ahí para que la madre naturaleza les pudiera decir si efectivamente ese ser estaba capacitado para poder luchar en este plano dimensional. Órale. Entonces, pues, ¿quién va a sobrevivir después de 3 días de dejar a un niño en una cueva sin comida, sin agua? Porque pues, evidentemente un recién nacido jamás va a lograr sobrevivir sin la ayuda de su madre, pues evidentemente todos fallecían. Y acababa de pasar que cuando nosotros estábamos, 2 meses antes, acababan de llevar a un niño a una cueva porque precisamente eso era lo que dictaban las tradiciones. Resulta loquísimo pensar que todavía en esta época existan ese tipo de tradiciones en nuestro país, porque vivimos inmersos en un mundo capitalista en el cual, pues para ti, para mí, para muchos, y más que nada pues para todos los que nos están escuchando, pues resultaría imposible de pensar que esto todavía siga ocurriendo. Entonces, gran parte de nuestro trabajo en esa jornada y durante todo este tiempo ha sido de informarles que existen cirugías, que existe la oportunidad para ellos y que lo pueden realizar, y que realmente el gobierno tiene programas ya instaurados para poder ayudar. Pero pues obviamente para ello tienen que estar en la ciudad. Hoy te digo, por ejemplo, ahorita aquí en Aguascalientes, o en Guadalajara o en Chihuahua, nada más es cuestión de que se acerquen a un centro de salud y el primer médico que lo vea va a ser como, tiene labio leporino, hay que mandarlo al hospital, hacemos referencia, se hace todo y se programa para cirugía y demás, y no habría ningún problema. La cuestión es que para muchos no existe esta información, y como no existe información allá en la Sierra Wixárika, pues te puedo contar que yo tengo otro consultorio en Tulum, y por más que Tulum sea considerado como un lugar ecochic y que hoteles carísimos y demás, nada más es cuestión de que te adentres en la selva, que lo hicimos hace poco, justamente hace un año fue que nos empezamos a adentrar en la selva ya en la zona maya, y les dije, nada más déjenme levantar las piedras, que estoy seguro que va a aparecer niños, porque me decían, no, aquí no sucede eso. Pues
Tan fue así que evidentemente ahorita tenemos la primera jornada quirúrgica, si todo sigue fluyendo, para que el día 10 de marzo estemos operando a 3 niños que ya son candidatos ideales para poder operarlos, pero que tampoco sabían que existía esto. Algunos de ellos sabían que existía una cirugía, pero lo veían tan lejano porque te estoy hablando de que un costo neto en un hospital privado, pues estamos hablando de a lo mejor unos 100, 150,000 pesos por uno de los procedimientos. Y hablar de que un niño con labio y paladar hendido va a necesitar en promedio 3.4 cirugías. ¿Por qué digo en promedio? Pues porque alguno va a hacer nada más el labio y en el mejor de las situaciones, listo, cerramos el labio y chulada. Pero hay que cerrar el labio, la nariz, el piso de la nariz, el paladar, ponerle tubitos de ventilación. Entonces, todo esto son cirugía. De repente, pues que sigue habiendo escape de la nariz de la voz hacia la nariz, hay que poner grasa en la retrofaringe, o hay que hacer una veloplastía nuevamente, es decir, volver a arreglar el paladar. Entonces, es interminable. Entonces, lo que tú me dices es que un problema, me explicas que un problema de paladar hendido o labio leporino, obviamente conlleva, pues no nada más es el paladar, es el labio, es el paladar, y aparte son problemas de nariz, y aparte son problemas de oído. Entonces estamos hablando que si un procedimiento vale 150,000 pesos, estaremos hablando que a lo mejor una atención en un hospital privado podría ser de alrededor de los 600,000 pesos, tratar un asunto así. Claro, y más, o sea, de verdad y hay quienes necesitarán, por ejemplo, de terapia intensiva, precisamente por lo delicado que puede llegar a ser operar, porque el primer tiempo quirúrgico para operar un niño, lo ideal es entre los 3 y los 6 meses. Entonces, tú sabes que nuestro organismo entre los 3 y 6 meses es completamente inmaduro, que todavía nos falta desarrollarnos mucho. Te cuento, por ejemplo, hace escasos 4 o 5 días estuvimos en Guadalajara también nuevamente en una jornada quirúrgica de labio y paladar hendido, y para sorpresa nuestra, lo que nunca en mi vida me había ocurrido, uno de los niños en la inducción anestésica hizo un laringoespasmo, se le cerró por completo la laringe, no podía entonces recibir oxigenación. Entonces, en lo que se logra romper ese laringoespasmo, el corazón comienza a bajar la presión, el niño cayó en paro cardíaco, se tuvo que dar reanimación, se tuvo que administrar medicamentos, adrenalina, dobutamina, etc., o sea, aminas para poder ayudarlo, y afortunadamente el niño salió bien, pero tuvo que pasar por terapia intensiva. Y si no ha sido porque de verdad esta familia contaba con un seguro de gastos médicos mayores y se eligió el mejor hospital, con un anestesiólogo pediatra, con un pediatra en sala para apoyarnos, y con 2 cirujanos plásticos que estábamos ahí para lo mismo, pues yo no sé cuál hubiera sido el desenlace, ¿no? Porque evidentemente hay 20,000 campañas que realizamos a veces. Yo, por ejemplo, participo en campañas en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, que existen montones de comunidades allá que pues, realmente pues lo que hacemos es convertir de pronto hospitales, los convertimos en centros realmente quirúrgicos, y hay veces que nos aventamos 100 niños en una jornada de aproximadamente 3, 4 días, y estamos así, marcha forzada, 5 teams quirúrgicos, haciendo cirugías, y pues realmente dices, en esos hospitales a veces no existe ni siquiera una terapia intensiva, ¿no? Pero vamos, especialistas de todas las áreas, esperando evidentemente que todo fluya. Ahora, qué interesante. Entonces, ya tienen ustedes instalados un equipo de varios cirujanos que hacen estas jornadas médicas y van en busca de las comunidades. ¿Sí? ¿Nada más es aquí en México? ¿O en México es más común esto? ¿O es un problema a nivel mundial? ¿O cómo es la cuestión del labio leporino? Es un problema a nivel mundial, pero sí hay que recalcar que, por ejemplo, hay una incidencia bajísima en, digamos, países europeos, en nuestro mismo vecino de Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, a mí me da mucha risa de pronto, sabes que en México son muy malinchistas. Entonces, de pronto es como, están viniendo unos cirujanos de Estados Unidos y van a operar a niños con labio y paladar hendido. Pasa muchísimo. Y les digo, si supieran que en Estados Unidos la incidencia de labio y paladar hendido es bajísima, y que esos cirujanos muchas veces, no quiero generalizar, pero muchas veces vienen acá para entrenarse,
precisamente en la realización de este tipo de cirugías. Yo te cuento que pues nosotros durante nuestra formación como residentes, una vez que ya somos médicos generales y que ya somos cirujanos generales, llegamos entonces al momento de la cirugía plástica reconstructiva, pues para ese entonces nosotros ya hemos intervenido un montón de pacientes porque nuestro sistema de salud lo requiere, porque se necesita. Aquí no es como de, no, tú todavía estás en formación, tú no me puedes operar. ¿No? Pues es que si no te opero yo, nadie más te va a operar, ¿no? Y precisamente contamos con la vigilancia y el soporte de nuestros maestros, pero yo te hablo que, por ejemplo, en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva existían 5 salas quirúrgicas y las 5 salas estaban ocupadas al mismo tiempo y estábamos 5 teams quirúrgicos al mismo tiempo operando a lo mejor a un niño, y pues durante más de 3, 4 años que son el programa de cirugía plástica que se cumple aquí en México. Y hay muchas veces que los cirujanos de Estados Unidos vienen aquí a operar y en su vida han operado a un niño con labio y paladar hendido, pero lo han visto en libros y entonces lo quieren poner en práctica y porque además, pues para quienes nos gusta esto, pues resulta un reto, es un rompecabezas. El labio está completamente abierto y no es nada más juntar la pielecita, tienes que juntar el músculo, la mucosa, hacer que coincida, que precisamente las unidades estéticas de la nariz, del piso de la nariz, el labio, la mucosa, la encía, que todo logren volar perfecto, ¿no? Oye, Luis Rodrigo, y ahorita comentabas que una de las razones por las que se genera el labio leporino, pues tiene que ver mucho también por las cuestiones de obesidad, tabaquismo, alcoholismo durante el embarazo. México ocupa un lugar importante en obesidad. La cuestión del labio leporino, ¿se puede incrementar a través de los años? O sea, digo, ahorita hemos ido en aumento como país, ¿no? Donde vamos creciendo en la parte de la obesidad. ¿Esto puede ser llegar a ser un problema más recurrente? ¿O se va a erradicar? La asociación directa de la obesidad con el labio y paladar hendido va más que nada relacionado con la obesidad durante el embarazo, que pudiera tener una cierta relación. Está todavía mucho como en realmente poder atribuirle a que, ok, la mamá era obesa en el momento de la gestación, entonces esto fue lo que ocurrió. Pero no se sabe si realmente, pues si por esa obesidad estamos hablando de que era una deficiencia nutricional realmente lo que había, porque pues para haber obesidad, pues la gran mayoría de las veces quiere decir que la nutrición de la madre pues no es apropiada, ¿no? Entonces, lo que te digo es que sí tiene que ver con un bajo nivel socioeconómico, cultural y nutricional, pero tampoco distingue. Yo tengo amigos que son profesionistas de un alto nivel socioeconómico y que pues obviamente tienen también labio leporino, ¿no? Y eso no te excluye. En todos los estratos puede aparecer. Obviamente sí hay que tener en cuenta que nosotros, México, somos un país en desarrollo y obviamente existen países que podrías decir, bueno, si nosotros somos tercer mundo, me ha tocado vivir en Etiopía, donde también estuve haciendo cirugías de labio y paladar hendido y cuando llegué allá dije, no manches, o sea, si nosotros somos tercer mundo, esto es quinto, sexto mundo, porque el nivel sociocultural, la evolución de la medicina y sin hablar de la corrupción y demás, vaya que México va, pero mucho, muy adelante, ¿no? Y precisamente eso es lo que pues, nos motivó a decir, bueno, muchas gracias Etiopía por todas las lecciones brindadas, pero pues mejor me regreso a México, donde sé que el camino está un poquitito más arado y podemos hacerlo de alguna manera, ¿no? Claro. Híjole, pues sí, qué interesante, Luis Rodrigo. Todo esto que nos estás platicando, creo que es un tema que nos puede dar para más. El tiempo que a veces tenemos en este programa es corto, pero sí me gustaría cerrar este programa de Luanda Talks el día de hoy. Platícame con una última pregunta, ¿no? Platícame, ¿tú cómo consideras, sí, la cuestión de lo que hablas ahorita, el labio leporino, la cirugía reconstructiva y la cirugía estética, ¿no? Que es algo que cada vez se ve más común, ¿sí? ¿Lo consideras un problema que no le han dado tanto, al labio leporino específicamente, no le han dado tanto auge? O no porque cuando me mandaste el audio me decías, se le ha dado más auge al COVID de manera irracional que a lo del labio leporino, ¿no? Así como me mandaste el audio.
No, pues tendríamos tema para cortar con esto porque yo ahorita estoy sumamente, le digo, me causa una ira y un enojo tremendo cuando me han llegado montones de pacientes ahorita. Digo, gratamente las personas con las que me ha tocado coincidir han sido grandes maestros y excelentes oportunidades de aprendizaje y amistad, y que si no hubiera sido por el COVID no hubieran llegado a mi consultorio. Pero hoy ves cómo realmente a una gran mayoría de las personas les están rechazando la atención en la salud. Llevamos todo un año en el cual no se han estado realizando las cirugías de labio y paladar hendido en los hospitales públicos, por lo mismo, porque siempre el pretexto ahorita para todo es por COVID, por la pandemia, por la contingencia, y entonces se olvidan de que el mundo no gira solo con base al COVID. Entiendo perfectamente, y probablemente para muchas personas han fallecido grandes familiares y seres humanos, pero debemos saber que realmente el mundo tiene que seguir y será inevitable el que nos contagiemos y el que finalmente tengamos que morir de algo. Obviamente al principio fue un desconocimiento total y en lo que se agarraba experiencia, y yo les decía, pues quienes estamos agarrando experiencia somos los médicos al mismo tiempo que ustedes, ¿no? Porque no sabemos realmente de qué trata, si podemos operar, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que hacer o no? Y pues nos tocó el pasar por todo ese proceso. Yo pasé también por el proceso de no querer ni salir de la casa ni recibir a ningún paciente, pero obviamente dije, bueno, ¿es eso o es quedarte en tu casa encerrado? Y muy respetable para el que lo quiera hacer y para el que quiera juzgar al que trae cubreboca y el que no trae, el que se junta, el no se junta. Ya son procesos muy personales, pero en particular yo creo que a labio y paladar hendido lo han abandonado, y tan así que grandes campañas en las que pertenecíamos nosotros se tuvieron que quedar en stand-by. Apenas el mes pasado se comenzaron a reiniciar, pero pequeñísimas campañas, 3, 4 pacientitos, cuando antes nos aventábamos 100 pacientes, ¿no? Entonces, ha sido un poco el tratar de volver a reiniciar, pero todavía al día de hoy en las instituciones públicas no se están realizando cirugías de labio y paladar hendido. Vale, muy, muy interesante. Oye, pues yo creo que tendremos que programarnos otra plática, a lo mejor más adelante, para tocar ese tema y también tocar temas a lo mejor ya de la cirugía plástica, a lo mejor ya más de la parte estética, que creo que también ahorita es un punto que está bastante crecimiento. Sí, Sí, yo creo que aquí en el tema de aseguradoras a lo mejor me gustaría que platicáramos un poquitito, por ejemplo, de la cirugía posbariátrica, ¿no? A todos aquellos que les hacen cirugía bariátrica para ayudarles el tema metabólico, a mejorar en la diabetes y demás, pero después viene que como bajan tanto de peso, les cuelga la piel y se les hacen dermatitis, o hay problemas realmente psicológicos, y luego de repente algunas aseguradoras son de, esto no pasa. Pero todo va a evolucionar porque esto viene para allá. Ahorita Estados Unidos precisamente pues trae todo ese tema y están cambiando todos los lineamientos, porque pues finalmente dices, bueno, ok, fue a lo mejor en gran parte obeso por convicción, pero pues si ya de alguna manera se logró frenar, el por qué rechazar el ayudarle mediante la cirugía plástica a volver a un contorno corporal y a una salud mental y también salud física, porque te digo, hay veces que pues se les hacen unas dermatitis, unas paniculitis, infecciones de los tejidos blandos, porque pues la piel doblada, con calor, humedad, pues se tiene que resolver precisamente mediante ajustarle ese traje y dejárselo a la medida. Híjole, no, pues sí, yo creo que sí, definitivamente vamos a tener que echarnos otra platicadita, Luis Rodrigo. Hecho. La próxima con mezcalito, sí, porque ahora fue café. Me parece perfecto. Luis Rodrigo, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde se pueden acercar a ver más de tu trabajo? Veo que tienes un canal de YouTube. Veo que estás muy presente en las redes. Compártenos dónde se puede acercar la gente a escucharte. Muchas gracias. Pues pueden encontrarnos prácticamente en todas las redes sociales. Instagram como Doctor Reynoso, con todas las letras de doctor. Reynoso con YSO. Igualmente en Facebook, igual en YouTube, todo es bajo el mismo mote de Doctor Reynoso. También en TikTok, pero la verdad es de que me ha dado mucha flojera meterme al canal, pero ahí les metemos de repente algunos videitos. Es que te consume todo esto. Ahí estamos presentes en todo, y nuestra página oficial es humanplasticsurgery.com.
Perfecto. Entonces, bueno, ya saben a todos nuestros seguidores de Luanda Consultores, sigan al doctor Reynoso, una excelente persona, un amigo y sobre todo el agradecerte, Luis Rodrigo, que estés aquí con nosotros, que nos hayas brindado un poquito de tu tiempo para platicarnos de este tema que pues yo creo que es muy, muy desconocido para muchos de nosotros. Gracias, te mando un abrazo desde acá, desde Chihuahua y espero que pronto que andes acá por Casas Grandes, pues nos eches un telefonazo para vernos. No, hombre, muchas gracias a ustedes de verdad por su tiempo y por la confianza y yo puestazo por si se arma otra charla. Perfecto. Luis Rodrigo, muchas gracias por todo. Te mando un abrazo y a todos nuestros seguidores en Luanda Talks, que tengan una excelente tarde. Nos vemos el próximo jueves con otro tema de interés. Hasta luego.